vida y la iglesia y el creyente se pueda perder. ¿Ven? Y esos son los tiempos, hermanos, en que lo estamos viviendo, ¿verdad? El apóstol Juan, ¿verdad? A través del Espíritu Santo nos habla de eso, del anticristo, el cual se levanta en todo lo que es llamado Cristo. Pero nos dice aquí, amados, no creéis a todo espíritu, ¿verdad? Usted sabe que cuando la gente habla, usted sabe qué clase de espíritu es el que está hablando usted. El fruto por su boca se conoce. ¿Cuál es el espíritu que trae a esta persona? Aquel que trae odio, aquel que trae amor, aquel que trae coraje, aquel que trae envidia, aquel que nombre lo que quiera nombrar. No fíjese qué clase de espíritu trae. Y usted se dará cuenta si es un espíritu de Dios o si es un espíritu de Dios. Entonces, como creyentes, como cristianos, tenemos que ver, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla de que en estos tiempos, ¿verdad? Iban a ser tiempos difíciles y aún los recién convertidos y los que tienen poco tiempo, ¿verdad? En el Evangelio, tienen que despertar. Por ahí dice, camarón que se duerme, se dice, se lo llevan a corriente, ¿verdad? Otros dicen que camarón que se duerme se lo comen en la calle 12, acá en Oakland que venden mariscos y ahí le llaman la calle 12 y es muy conocido, tiene muchos años. Pero la palabra de Dios dice aquí, amados, no creéis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. ¿Cómo? Nosotros dice que tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos han salido por el mundo. ¿Por qué? Por el mundo han salido mucha gente, ¿verdad? Falsa, que trae enseñanzas, que trae cosas que no son de Dios. Entonces, como creyentes, como cristianos, nosotros, ¿verdad? Los creyentes, los cristianos, tenemos que ver, ¿verdad? ¿Qué clase de espíritu es? Porque están hablando, enseñando, si son espíritus de Dios, si es el espíritu de Dios, si es el camino de Dios, si no es el camino de Dios. Algo, ¿verdad? Sabemos nosotros, ¿verdad? Que en Mateo 24, cuando el Señor Jesucristo, los apóstoles le dijeron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas, ¿qué señales habrá de tu venida? Una de las cosas que el Señor dijo, porque se levantarán falsos Cristos diciendo, aquí dice la palabra de Dios, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, que a muchos que engañarán. ¿No tiene usted? Porque se levantarán muchos en mi nombre. Porque es fácil decir, no, el nombre de Cristo, el nombre, todo. La gente cae. Y la gente, ¿verdad? Porque todo lo que sabe cae. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y la iglesia del Señor, ¿verdad? Dios nos advierte, la palabra de Dios nos advierte de que todas esas cosas iban a venir. Por eso nos dice que tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿verdad? Han salido por el mundo. ¿Y cuál es el fin de ellos? Querer engañar a la iglesia del Señor. Querer dividir la iglesia del Señor. Traer, ¿verdad? Algo que perturbe a la iglesia, algo que la iglesia se desvíe del creyente, del cristiano. Dice la palabra de Dios, en el versículo 2, estamos leyendo, estamos ahí. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Amén, ¿no? Aquí nos va a decir cómo nosotros podemos conocer el Espíritu de Dios. ¿Por qué lo entiende?
para que nos engañes o nosotros mismos caigamos en la herejía o en el engaño. Hay tantas religiones, ¿verdad?, que no predican al Cristo, no predican la salvación, que no predican la verdad. Pero si nosotros no sabemos, caeremos en el engaño, caeremos en la falsedad. En esto conocemos que es el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Hay gente, ¿verdad?, como los testigos de Jehová, los mormones y ciertas iglesias que predican que Cristo, ¿verdad?, no nació en carne, que Cristo no nació en la carne. Cristo nació en la carne. La Biblia dice que Cristo vino y nació de una virgen porque trae nació. A ver, pero ¿por qué lo hacen? Bueno, porque le quieren quitar, ¿verdad?, que Cristo no sea el Hijo de Dios, que Cristo no sea el Redentor. Pero la palabra de Dios dice aquí, ¿verdad? En esto conocemos el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en la carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en la carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que ha de venir y ahora ya está donde? En el mundo. A ver, en el mundo. Todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, entonces dice que ¿qué? Es el anticristo. Amén. Y eso es lo que pasa hoy en día. Eso es lo que está pasando hoy en día. Hay una pleito entre ¿verdad?, el diablo que quiere perturbar la iglesia para que la iglesia no crea la verdad, y entonces, ¿verdad?, hay una desenfocación. Y dice la palabra de Dios: hijitos, soy de Dios. Versículo 4. Dice la palabra de Dios: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que está donde? En el mundo. ¿Verdad? Nosotros como creyentes, como cristianos, hemos vencido. Hemos vencido aquí al mundo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice la palabra de Dios: ellos son del mundo porque hablan del mundo y el mundo los oye. A nosotros de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no conoce a Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del Hijo, cuando hablamos del Espíritu Santo, ahí se sabe que estamos hablando del espíritu de verdad. Pero cuando no nos oye, entonces conocemos el espíritu de error, ¿no? El espíritu de error, el espíritu de error, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Decía ahí: nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a quién, hermano, a Dios. Nosotros nos amamos y debemos de amarnos, porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿quién, hermano? Es Dios. ¿Por qué creen que le perturba que la gente diga el nombre de Dios? ¿Por qué Dios? Porque la Biblia lo dice. En el cielo lo dice. Es porque no hablan de Jesús. Pues sí, hablamos de Jesús, y hablamos de Dios, y hablamos del Espíritu Santo.
El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ese es el verdadero secreto. Amén. Y en esto podemos conocer el verdadero Espíritu de Dios. Aquel que no trae ese evangelio, que habla del Padre, que habla del Hijo, que habla del Espíritu Santo, no es de Dios. Aquel que habla de, sabe quién es Dios, sabe quién es el Hijo, sabe quién es el Espíritu Santo. Sabe que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que muriera en la cruz, para que pagara el precio. Muchos falsos anticristos han salido en el mundo, el pastor, para destruir, para apartar, para confundir, para traer. Dice la palabra de Dios, estamos leyendo. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en purificación por nuestros pecados. Nosotros no hemos amado a Dios primero, sino que Él nos amó y envió a su Hijo unigénito para que Él tomara el lugar de nosotros y pagara la cruz el precio que nosotros teníamos que pagar, para que así nosotros pudiéramos ser ¿qué? Algo por la verdad. Por eso dice, probar los espíritus de Dios, porque muchos altos han salido por Dios. Una de las cosas que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Allá en Mateo, capítulo 21, Mateo 7, 21. Pero voy a leer. Dice algo ahí el Señor, dice la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de quién? Del Padre que está en los cielos. No todo el que usa el nombre del Señor, Señor. Muchos hablan del Señor. Pero eso no les habla, pero no hablan del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no hablan del perdón, de la gracia de Dios. No hablan del Señor. A ver. Y notemos qué más sigue diciendo. Vamos a ir. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, profetizamos en tu nombre. Señor, en tu nombre, ahí estamos, Señor, profetizando. No van a dar al cielo. Se van a ir a la perdición, se van a ir a la condenación, se van a ir al infierno, hablando del fuego, del tormento. ¿Por qué? Porque no probaron los espíritus que eran de Dios. Nosotros tenemos que saber si son espíritus de Dios o son engañadores. Por eso el Señor nos dice, probar los espíritus que son de Dios, porque muchos engañadores hay en el mundo. Y mira lo que sigue diciendo. Y muchos le dirán aquel día, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Oiga, hermano, dice que echaron mucho fuera demonios. Ya por eso usted va a creer que es de Dios, no va a creer que fuera demonios. ¿Qué nos dice? Vamos ahí. Echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sabes qué? Hay dos personas que pueden hacer milagros. Dios y el diablo hace un montón de milagros mentirosos. La gente es un milagro de Dios. Cuidado. Porque el diablo también puede ser milagro. El diablo también puede ser milagro. No por un milagro vas a decir que es Dios. Probar los espíritus y Dios que Dios.
¿Qué más sigue diciendo? Vamos a ver. Entonces, versículo 23, entonces les declararé, les voy a decir ciertamente, nunca os conocí. Oye, qué triste, ¿verdad? Qué triste que de repente, ¿verdad? Dios, Jesucristo, viene y diga, nunca los conocí. Pero Señor, en tu nombre predicamos, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. La gente cree que nomás es de hacer milagros y de echar demonios. Predica la palabra de Dios, porque hay más gozo en el cielo por un pecador que 99 justos. Predica la palabra de Dios. Dile que Dios es amado, dile que se arrepiente, dile que venga a Cristo. Dice la palabra de Dios, entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, amén. En el versículo 21 Jesús les dice, todo el que me dice Señor, Señor, dice, no entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de quién, de mi Padre que está en el cielo. ¿Quieres ir al cielo? ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren predicar? Haga la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, que predicó a Cristo, que le significa fuera del Padre. Y le va a fuera del Cristo. Predicemos, que hablemos la verdad. Dice la palabra de Dios. En esto consiste el amor de Dios. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. A primera de Juan 4:10. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Quién ha visto a Dios? Pero Señor, ¿qué no vimos a Jesucristo? Él es la imagen de Dios. Jesucristo es la imagen de Dios, pero no es Dios, es la imagen. Porque si Cristo fuera personalmente Dios, oiga, ya no fuera pecado. Él es el fuego consumador. Conocemos a Dios por Cristo, porque Cristo habló y conoció y habló. A ver, y vemos el amor. Porque dice la palabra de nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que cuando nosotros nos amamos, ¿verdad? Los unos a los otros, ahí se puede ver que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Nos amamos con nuestros errores, porque todos tenemos errores. ¿Quién no tiene errores? No, que nunca nos vemos los errores, ¿verdad? Yo no me veo mis errores. Usted no se ve sus errores y resulta que nadie nos ve sus errores, ¿verdad? El esposo ve los errores de la esposa y la esposa ve los errores del esposo y se la van a ya le digo ya, yo. Pero los que tú no tienes vida. Y usted también la ve porque algunos están echando la cabeza, pero no quieren que le digan nada. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, y que nos ha dado que de tu Espíritu. Dios nos dio su Espíritu. ¿Para qué, pastor? Para conocer que estamos en Él y Él en nosotros. Tenemos el Espíritu. ¿A qué, pastor? Para vivir una vida santa. Tenemos el Espíritu para que nos guíe. Tenemos el Espíritu para que podamos vivir una vida diferente. A veces la gente quiere el Espíritu, pero no lo quiere para servir a Dios, no lo quiere, sino lo quiere para ensalzarse, para sentirse grande. No. Sirva al Señor. ¿Sabe que todas las personas que vienen a la iglesia vienen para servir? No para que nos sirvan. Hay gente que viene a la iglesia pensando que le van a servir. Si todos veniéramos pensando que vamos a servir, oiga, otra cosa. Yo vengo para bendecir,
¿verdad? No, venga a servir, venga a hacer algo, venga a buscar la gloria de Dios, venga a hacer algo para que se sienta de una manera gloriosa y maravillosa. Amén. Dice la palabra de Dios que Él nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha guiado a Hijo. Amén. Hemos testificado, hemos visto que Dios ha guiado a su Hijo con su amor, con su gracia, con su amor, porque nos ha amado, que nos entregó, porque tanta el amor de Dios al mundo, que nos primogénito, todo que se le crea, se pierda, tenga fe, vida. Entonces, hermano, nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 14. El Salvador del mundo. ¿Es Cristo? El Salvador del mundo. El Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo. Pero qué bendición. Dice la palabra de Dios, versículo 15. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Este es el verdadero Espíritu. No es el anticristo. Lo vamos a utilizar. Alguien ha hablado de Cristo, y nos olvida que es el Padre, se olvida que es el Hijo. Cuidado. Que no era el Padre, que no era el Padre, el Cristo no tenga al Padre. El Padre es nuestro Padre. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nuestra vida. Es el que mora en nosotros y nos hace amar al Padre. Y nos hace amar al Hijo. Amén, hermano. Usted tiene espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo no es el espíritu. El espíritu no es el alma. Cada uno tiene su identidad. Pero todos son ¿qué? Uno. ¿No? Así es Dios. Dios no es Cristo. Cristo no es Dios. Dios no es Espíritu. El Cristo no es Espíritu. Cada uno tiene su personalidad. El Espíritu es Dios. Cristo es Dios. Y el Padre es Dios. Pero no podemos ser Cristo. Entonces quiero decir que Cristo hablaba del solo. Padre, el Padre, ¿cómo? Así como usted y yo que somos uno. No lo sabemos, pero podemos entenderlo, comprenderlo. No que sean tres, uno, compuesto. Bueno, ya otros días hablamos más de eso, pero ahorita. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ¿el Hijo de quién? De Dios. Dios permanece en él y él es Dios. Y nosotros hemos conocido, creído en el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Así podemos probar los espíritus. Aleluya. Podemos probar los espíritus. En esto, versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque un día vamos a ser el día del juicio. Y usted va a ser confiado. Y no lo van a decir, nunca los conocí apartado de mí, habladores de la verdad. Amén. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengas confianza en el día
que el temor lleva a sí mismo el castigo, donde él, el teme, ha sido pequeño y perfeccionado en el amor. No ha sido perfeccionado el amor. Nosotros le amamos a él porque nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hay gente que no tiene ni que decirle nada, nomás de alguien, dice, ese me cae, esta me caigo. Todavía ni siquiera lo conoce, todavía ni siquiera habla con él. Y ya nomás porque lo vio, ¿usted ve a esa gente, no? Yo veo a esa gente que a veces porque alguien no lo saluda, ya se molestó. Porque no lo saludaste, ya se molestó. Yo tenía un señor muchacho joven que él hacía casas y andaba platicando con él, hablando de cosas del trabajo que hacía. Y el trabajo que hacía, el muchacho me dice, no sabía que tenía los cartas en el encargado y el otro se conectó. Y ni siquiera me saludaron, ¿no? Ellos quieren saber que él es el dueño. Ellos quieren saber quién era el que está encargado allí. ¿Verdad? Hay gente, hermano, que porque tú no sabes, tú no vas a entrar. Y ya porque el lugar que te presentes y te digas, no se molestó. Nomás porque no les habla. Nosotros no seamos así, hermano, ¿verdad? No seamos así. Hermano, muchos vienen aquí a la iglesia, todos venimos aquí a la iglesia. ¿Cuántos ya han saludado los que vienen a la iglesia? O cierto, se van y no nos saludan. Hay unos que apenas se acaba el servicio, ya se parecieron. No los vean por ahí. Estaba uno, ¿verdad? Que yo lo quería poner a hacer algo en la iglesia, quería que fuera bien, quería que hiciera algo, pero nunca podía decir nada, porque lo primero que hacía era, así que uno quiere decir, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el hombre? ¿Qué te va a bailar? No habla. Es tremendo. Bueno, eso es bueno, ¿no? Amén. Denle vuelta ahí. Número de Juan, capítulo 2. Ya vamos a terminar. Miren lo que dice en el versículo 18. Estamos ahí, hermano. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis, el anticristo viene. ¿Cuál es el último, hermano? El último tiempo. El último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, el anticristo viene y ahora ha surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Sabes? Hay una guerra en las redes sociales. Aquel enseña así, aquel enseña así, aquel enseña así, aquel enseña así. Y todos dicen tener la verdad. Todos dicen tener la verdad. Estamos viviendo un último tiempo. ¿Sabe lo que el que habla más? Es el que gana, es el que saca la primera de la pistola. ¡Ah, ah, ah! Y oye, todos, todos sacan la pistola. Los cuatro están en tu iglesia sirviendo a Dios. Van haciendo la obra de Dios. Eso es lo importante. Eso es lo que falta en las iglesias. Gente de iglesias y de Dios. Chicos, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene, ya se hacía la hora que ha surgido
otro anticristo. Por eso conocéis que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fuesen sido de nosotros, habrían permanecido por nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de qué, hermano, de nosotros. A ver, mucha gente, ¿verdad?, que dice conocer de Dios, pero se salieron de la iglesia de Dios porque no eran de Dios. Así que usted no queda salir. Se identifica que no es de Dios. Se va por las fábulas, se va por las herejías, se va por las cosas. Bueno, dice la palabra de Dios, yo no lo digo, no, mire, Egipto ya es el último tiempo y según vosotros lo viste, que el anticristo viene y ahora ha venido muchos anticristos, por eso conocéis que estamos en el último tiempo y salieron de vosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con vosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando tenemos el Espíritu Santo, conocemos todas las cosas. Ahora dice la palabra de Dios, lo estamos leyendo. Amén. No os he escrito para que ignoréis la verdad, sino para que conozcas, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre. ¿Y a qué más? ¿Se lo dice? Y a mí. Claro. Así como ama al Hijo, ama al Padre. Así como ama al Padre. Estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, donde la iglesia puede ser engañada, ¿quién es el mentiroso? Si no niega que Jesús es el Cristo. Es el Mesías, es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa en el Hijo tiene también al Padre. No puede estar separado. Por eso usted, es bueno que usted diga Padre, y es bueno que usted diga Cristo cuando usted dice, pero que no pido Padre en mi nombre. Es como el Señor, como el Señor Cristo habla contigo. Por todos los horarios, Padre nuestro. Hagamos tu voluntad como Señor. Y lo que has oído, siglo 24, lo que habéis oído desde el principio, permanecer en nosotros. Si alguno habéis oído desde el principio, permanecer con nosotros, también vosotros permanecer en el Hijo de verdad. Y ahí permanecer. Amén. Cuando usted va al cielo, cuando usted va al cielo, usted va a ir en nombre de Dios y en nombre del Cordero. Es el nombre de Dios. Pero algo de Cristo, entonces, y no son de Dios. Nosotros queremos que toque, esperamos que esta enseñanza nos ayude a entender y comprender. No la música, por favor. No la música, por favor. Vamos a orar, hermano.